Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 73. Preludio a la guerra. 2. ¿Qué queda cuando todo lo que damos por sentado está en peligro? Ya no existían zonas seguras y la lucha por la supervivencia dependía de qué ciudad estuviera más fortificada. Ya no. El viento soplaba a través de llanuras desoladas, recorriendo miles de kilómetros y llegando desde la frontera de un reino hasta la frontera de otro. La arena y la mugre caían de las suelas desgastadas mientras la gente marchaba. Algunos iban harapientos, otros mejor con ropa descolorida por el uso constante. El olor flotaba en el aire, una mezcla de sudor, sangre y tierra, mientras la gente avanzaba con esfuerzo. No importaba si estaban organizados o llevaban poco, lo que importaba era que todas y cada una de las personas estuvieran armadas. Algunos llevaban rifles, otros espadas y acero, y los pocos raros llevaban armamentos llenos de polvo. Cada uno de ellos tenía en sus ojos un cansancio y una resolución que los unía a través de las dificultades y el sufrimiento compartidos. El fin de Remnant tal como lo conocían se aproximaba, y ellos eran todos los que quedaban. Ningún asentamiento era seguro, y quienes creían estarlo ya no existían. La mano de la sombra Grimm había viajado lejos y obligado a reinos enteros a evacuarse a gran escala. A medida que la población menguaba, los rencores disminuían, las pequeñas diferencias se dejaban de lado ante la inminente extinción mutua. No importaba si eras humano, fauno, rico o pobre, la muerte era igual. Con la mirada ya puesta en lo que estaba por venir, el pueblo marchó, respondiendo al llamado incluso de la más mínima posibilidad de un mañana. Grupos pequeños y grandes se reunían en un solo colectivo. Impulsados por un mismo mensaje, marchaban como si peregrinaran a Tierra Santa. Allá arriba, día y noche, una única estrella seguía brillando como un faro. El sol del quinto reino, Vermillon. Flotando sobre Vermillon, el reino flotante de Atlas se asentó en el centro de Vermillon, sirviendo como centro logístico de comando y transmisión. Un único mensaje fue transmitido desde Atlas, para quien tuviera los medios para escucharlo, sin importar cuán remota fuera su ubicación. Hablaba de resistencia, de coraje y valor. Si uno estuviera destinado a morir, entonces el asunto en el cual elija su muerte, definiría el significado final de su existencia. Incluso una rata acorralada arremete contra su atacante, y más aún contra un humano. Cuando la única opción que quedaba era morir luchando o morir esperando el espectro de la muerte, las acciones de la mayoría silenciosa se manifiestan a través de acciones en lugar de palabras. Por la libertad. Por el remanente. El eco de la transmisión resonó en el cielo, reafirmando la resolución de los peregrinos, que no caminaban en busca de la salvación ni de un ideal elevado. Fue un grito de rebelión. Una última resistencia. Guerra. De espaldas a los ocupantes de la habitación tras él, Ospin se quitó las gafas y entrecerró los ojos al observar al creciente número de soldados voluntarios que se congregaban en Vermillon. Se encontraba en un mirador del reino flotante de Atlas, desde donde se dominaban los alrededores de Vermillon. El zumbido constante de la artillería impulsada por Dust, disparando a los distantes Grimm era un telón de fondo al que se había acostumbrado hacía mucho tiempo. Una taza vacía tintineó cerca de él, una mujer le sirvió una bebida que, sin duda, no era café. Era un té que Ospin aborrecía con pasión, y aún así, lo tomó frente a la inocente sonrisa de Salem, que le había servido la bebida. Ospin sintió sentimientos encontrados. El primero y más importante fue la indecisión. Salem había sido purificada de forma muy similar a Summer. Sin embargo, a diferencia de Summer, el efecto del estanque Grimm era mucho más potente en Salem, lo que provocaba resultados diferentes. Amnesia o pérdida de memoria selectiva. Era una suposición que Ospin había puesto en práctica durante 3 años, poniéndola a prueba constantemente. Gracias, murmuró Ospin en voz baja y con un sentimiento de tristeza interior mientras vertía el té en su garganta. Una sonrisa de pura alegría se dibujó en los labios de Salem. La incertidumbre residía en que Ospin nunca sabría si esa alegría se debía a que estaba bebiendo lo que ella le había preparado, o a una actuación impecable que le hacía feliz saber que detestaba ese té en particular. Los bordes de los ojos de Salem se arrugaron, antes de que Ospin dejara de lado sus sospechas y reanudara la reunión.
Veo que todos han llegado, dijo Ozpin, dirigiéndose a los ocupantes de la sala de mando donde se encontraba. James Hirono Oda sintió. A su lado estaba Winter como guardia. Gira Belladonna de Vermilion tarareó suavemente, mientras Adam Taurus permaneció estoicamente con los brazos cruzados desde atrás como un detalle de protección. Leonardo Leonard se ajustó cuidadosamente los puños del traje, con la frente perlada de sudor por la tensión y la gravedad de la situación. No había bando que elegir cuando la muerte era inevitable. Leonardo era el director de la Academia Aven y miembro del Consejo de Mistral, que había evacuado el reino tras el aumento del número de Grimm. Summer estaba con Ruby, habiéndola llevado a la sala de reuniones, a pesar de las miradas escépticas. Crow y Raven estaban a un lado donde se había abierto un portal a través de la semblanza de Raven. Tai y Yang avanzaron, lo que provocó que Ozpin hablara. ¿Es esto prudente, Ozpin? James abordó el tema, mirando con cansancio a Salem, quien puso cara de ignorancia. Ozpin entendió el significado y no le hizo mucha gracia la pregunta. «Debo ocuparme de mis asuntos», afirmó Ozpin con firmeza. Si Salem estaba allí, era porque Ozpin ya lo había considerado seguro. Además, su experiencia mágica era inferior a la de ella. Era necesaria. De todas formas, ahora no es momento de divisiones. James cedió ante la dura mirada de Ozpin. Aclarándose la garganta, Ozpin continuó. «Atacamos», dijo simplemente. «Cuanto más tiempo permanezcamos inactivos, más venceremos. Nos han empujado a las fronteras de nuestros dos últimos reinos, y las actividades de la sombra Grimm son preocupantes. Me temo que el cazador rojo no podrá resistir mucho más. Es hora de actuar, pero no sin un plan. Resumamos una vez más. Los líderes han estado en conversaciones durante las últimas semanas, desde que se informó del comportamiento de la sombra Grimm que permanece en el valle. Si el cazador rojo sucumbiera a la oscuridad, ya no habría posibilidad de victoria. Era necesario actuar ahora. Los Grimm nos superan en número por más de 10 veces, pero tenemos magia, inteligencia y pura desesperación de nuestro lado. Nuestros ejércitos colectivos atraerán a los Grimm existentes en las fronteras de Vale, y un equipo de élite se abrirá paso para alcanzar al cazador del rojo. Ozpin dirigió la atención de todos hacia un mapa tridimensional de Vale. En él, numerosas posiciones iluminadas representaban el tamaño del ejército colectivo y la distribución de las unidades. Con un movimiento del dedo de Ozpin, una flecha virtual atravesó los muros de Grimm que rodeaban Vale y enfocó su punta en una lejana colina de espadas. Aquí. Este es nuestro objetivo por encima de todo. Los miembros del equipo de élite aún no se han decidido, pero suponiendo que la operación tenga éxito y nos acerquemos al cazador del rojo, nosotros. «Sálvenlo», intervino una voz con un matiz de convicción apagada. Las miradas se posaron en Ruby, y la tristeza nubló el aire a su alrededor. Summer se estremeció mientras Tai y Crow suspiraban. Raven negó con la cabeza ante la ingenuidad, pero solo una lo expresó. «¿Y si no podemos?», dijo James. «Crece y aprende a tomar decisiones difíciles. Todos deben entender ya lo que hay que hacer». Alguien tenía que decirlo. Sin embargo, no debería haber sido James. No cuando el blanco de las críticas era Ruby. Estallido. Tai aplastó la cabeza de Yang contra el suelo con un sonido metálico al intentar abalanzarse. Desequilibrada, Yang no pudo hacer más que retorcerse y maldecir mientras Tai la inmovilizaba. ¿Qué? ¿Vas a dispararle también? Yang hervía de pura confrontación, con los ojos llenos de resentimiento mal expresado. James permaneció imperturbable. Si es necesario. Yang apretó la mandíbula y una vena le sobresaltó de las sienes mientras gruñía detrás de Tai. «Yang, no usaré aura», advirtió Tai. Las pupilas de Yang se dilataron, pero la amenaza funcionó. No se atrevió a desatar su energía con la posibilidad de dañar a su padre, que estaba a su lado. No era la amenaza de daño lo que atenazaba a Yang, sino la idea de herir a un ser querido lo que la atenazaba. «Bastardo. Basta», gritó Summer. «Pelear entre nosotros no es la razón por la que nos hemos reunido aquí. Salvaremos al cazador de rojo. Eso lo resuelve todo». «Tu confianza parece estar tambaleándose», señaló James. «Cállate, Jimmy. Nadie te lo pidió», gruñó Crow.
Gira se mordió la lengua y observó a la gente a su alrededor discutir hasta que Ozpin lanzó una bomba que resolvió directamente la disputa. Entonces no dejemos las cosas a la incertidumbre. Clac. Clac. Ozpin colocó una corona y una lámpara grande en el centro de la sala de reuniones. Solo unos pocos comprendieron el significado de los objetos. Sin embargo, eso no les restó importancia. 2 de las 4 reliquias necesarias para invocar a los dioses hermanos se colocaron sobre una mesa. La tercera y la cuarta se excluyeron para evitar más problemas al reunir todas las reliquias en un solo lugar. Para aquellos que no lo saben, Ozpin amablemente dio una breve explicación. La corona, reliquia de la elección, puede darnos una idea del éxito o el fracaso de nuestra operación, y la reliquia del conocimiento, la lámpara, responderá si el cazador del rojo puede ser salvado, dijo Ozpin. ¿Más objetos mágicos?, murmuró Gira, hablando por fin mientras intentaba asimilar el tema. La magia misma ya era de dominio público desde el momento en que Archer los presentó por primera vez. En cierto sentido, atribuir las reliquias solo a la magia fue útil. Una vez más, la verdad sobre las reliquias no se divulgó ampliamente. En cambio, lo que importaba para el bien de la guerra era su capacidad. Específicamente, la elección permite al usuario vislumbrar su futuro lejano y una decisión que deberá tomar. Ozpin señaló la corona antes de dirigir la atención de todos hacia la lámpara. Mientras que el conocimiento responde 3 preguntas cada 100 años. Cada respuesta se relaciona directamente con la verdad de una pregunta. No hay engaños ni medias verdades, solo certeza. Salem dio una sonrisa pensativa, pero no habló, aludiendo al hecho de que ella pudo haber sido quien sugirió el curso de acción actual a Ozpin para unificar las opiniones de todos. Muchos de los presentes parpadearon al darse cuenta de la conveniencia de las reliquias. Fue un consenso de grupo. Debería haber empezado con esto desde el principio, se burló Crow antes de ir al grano. ¿Quién usará la corona?, preguntó. ¿Quién participará con la unidad de élite?, preguntó Ozpin. Una lluvia de pétalos llenó repentinamente la habitación antes de que la corona desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. La única pista provino del sonido de una voz suave pero firme. «Dámelo aquí». Ruby sostuvo la corona de la elección en sus manos. «Ruby», Tai habló, pero Summer la detuvo y negó con la cabeza. «¿Por qué?», preguntó Tai. Summer dudó, pero finalmente le confesó sus sinceros pensamientos a Tai. Porque cuando se trata del cazador de rojo, nadie tiene una conexión más fuerte que Ruby. Además, ya es demasiado tarde. Ruby ya llevaba la corona cuando un destello de luz iluminó la habitación y se apagó al poco tiempo. Ozpin sabía exactamente lo que significaba ese fenómeno y habló con cautela con Ruby. ¿Qué viste?, preguntó Ozpin. Vacilando, Ruby dijo a lo que todos necesitaban oír. «Lo alcanzaremos», dijo, pero no reveló nada sobre la decisión que tendría que tomar. El hecho de que la visión de Ruby sobre Choi se la llevara a un encuentro con el cazador de rojo la convertía en indispensable para el equipo de élite. Tenía que ser miembro para esta visión de éxito. Una breve oleada de confianza se apoderó de aquellos que conocían la relevancia de las reliquias, mientras que los que no las sabían se sintieron algo seguros. Con el deseo de aprovechar la situación, Ozpin instó a alcanzar un consenso respecto de la otra reliquia. ¿Qué pregunta hacemos?, Ozpin señaló la lámpara. La reliquia del conocimiento permite 3 preguntas cada siglo. Desafortunadamente, solo nos queda una. ¿Qué pasó con los otros 2?, preguntó Raven, sintiéndose descontento. Usado. Ozpin no dio más detalles. El hecho de que desperdiciara una pregunta sobre si se podía confiar en Salem no era algo que revelara. Pero sepan que la información obtenida es lo que nos ha permitido sobrevivir tanto tiempo sin ser invadidos. Volviendo al tema. ¿Qué debería preguntarse? ¿Podremos derrotar al cazador rojo?, propuso James con firmeza. No. ¿Podemos salvar al cazador rojo?, replicó Verano, seguido del apoyo de Tai, Jan, Ruby e incluso Gira, quien debía gran parte del éxito de Vermilion al famoso cazador. James apretó la mandíbula al darse cuenta de que sus compañeros estaban permitiendo que la emoción dictara sus decisiones en lugar de la racionalidad. Es más importante saber si tenemos alguna posibilidad de ganar, argumentó James, mirando fijamente al grupo reunido.
que podamos salvar al cazador de rojo no, esa respuesta no tiene correlación con la resolución de la crisis que se cierne sobre nosotros. Si, al salvarlo, la misión fracasa y todos morimos, ese no es un resultado aceptable. Salvarlo es diferente a prevalecer. ¿Dónde está tu corazón, Ironwood?, preguntó Leonardo, al ver la oportunidad de congraciarse con la mayoría de los presentes. ¿Dónde está tu valentía, Leonard?, preguntó James con desprecio. Solo tenemos una pregunta. No podemos desperdiciarla. Y no es tuya la pregunta a hacer, provocó Jan, cualquier cosa para interferir con James. TCH. James chasqueó la lengua mientras Winter comenzaba a fruncir el ceño ante la flagrante falta de respeto. Tengo una idea mejor. Que el genio de la lámpara decida a quién dirigirle la pregunta. Ozpin no quería perder tiempo discutiendo y activó la reliquia. Jin. La pregunta que todos tenían en mente fue respondida cuando una entidad fantasmal se manifestó desde la lámpara. Los ojos del Dujin no estaban centrados en nadie más que en Ruby Rose. Está decidido, susurró Ozpin para animarte. Adelante, niña. Pregunta lo que te venga en el corazón. Ruby abrió y cerró la boca mientras miraba fijamente al Dujin, que le sonreía suavemente con paciencia y virtud. En ese momento, Ruby hizo una pregunta que no era la acordada, ni había sido una sugerencia previa. Fue instinto. ¿Cómo llegamos a un final feliz? James rechinó los dientes mientras los demás dejaban escapar expresiones irónicas. En lugar de hablar con todo el mundo, el Dujin susurró a sabiendas solo en el oído de Ruby en un momento detenido en el tiempo. Las pupilas de Ruby se dilataron antes de que el Dujin se apartara y le dijera buena suerte antes de retroceder hacia la lámpara. La respuesta había sido dada. En otra parte. Había pasado mucho tiempo. Se realizó una reunión de la clase de primer año de Beacon Academy con muchos veteranos reunidos, compitiendo por un lugar en el equipo de élite. Todos se encontraban en un estadio con un gran podio en el centro que hacía las veces de escenario. En ese escenario, se colocó un orbe mágico que creaba un contorno que representaba un valle en miniatura. Las instrucciones eran sencillas. El límite contiene una simulación de un posible asedio a Vale, compilada con información de exploradores e interpretación de varios Grimm. También contempla el peor escenario posible si el cazador de rojo ha sucumbido a la corrupción. El objetivo principal es alcanzar al cazador. El objetivo secundario es derrotarlo o demorarse lo suficiente como para grabar un sello mágico que atraiga refuerzos. En el caso de las semblanzas que permiten el transporte, el objetivo es el mismo. Puedes usar cualquier medio necesario. Un hombre rubio llevaba una pancarta sobre el hombro. La muerte dentro de los límites no significa muerte en la realidad. Una mujer pelirroja llevaba su escudo sujeto firmemente a su antebrazo. Lucha con tu vida en juego. Solo tenemos una oportunidad. Y muchos otros comenzaron sus preparativos finales. Aquellos con el potencial para unirse al equipo de élite que penetraría el reino caído de Vale se determinarían aquí y ahora. Participantes al escenario. Gracias por leer. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por determinar. patreon.com/Varcasios. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 74. Guerra 1. El sonido de la rebelión resonó en el aire. Un grito solemne de desafío que unió a los restos de la civilización contra la extinción inevitable. La atmósfera se enrareció a medida que la infantería pesada avanzaba penosamente por el terreno bajo el fuego de cobertura de los vehículos aéreos. El zumbido de los motores y el olor a combustible servían de telón de fondo para el avance de una brigada entera de hombres y mujeres con armadura. Su número, 5.000 hombres, hacía que la reverberación de sus pasos sonara como el movimiento de un gigante. Cada uno de ellos estaba fuertemente armado y ostentado con el emblema de un copo de nieve real.
Con la tierra crujiendo bajo sus talones, el hombre en el centro de la brigada daba órdenes desde lo alto de una plataforma fuertemente custodiada que dominaba el área que tenían delante. Valle. Las murallas exteriores del antiguo reino estaban repletas de Grimm, tal como decían los informes. Una risa escapó de los labios del hombre, uno que no podía describirse como encantada ni divertida, más bien, era autoasfixiante más que cualquier otra cosa, como si se hubiera quedado sin aliento por el puro dolor y la furia. Formen fila. Formen fila. Gritó el hombre, dando órdenes mientras lanzaba advertencias a quienes lo rodeaban. No son soldados entrenados, solo jornaleros. Pero incluso los jornaleros tienen mérito con suficiente dinero y armas especializadas. Nadie respondió mientras un viento constante comenzaba a soplar. Importaba poco, la dignidad y el dinero estaban fuera de consideración. En cambio, las acciones hablaron más que las palabras. Brigada Schnedust, carguen munición incendiaria. Desde una empresa que fabricaba y producía polvo refinado a escala mundial hasta un ejército y una brigada privados especializados en el manejo de municiones y auxiliares, los Schnee no tuvieron más remedio que abrir sus arcas ante la amenaza de la extinción para contratar soldados rasos. La mayoría carecía de entrenamiento y solo se contrataba tras demostrar su capacidad para apuntar y apretar el gatillo. De todos modos, el coste de los veteranos era excesivo. Costo, y más costes. ¿Fue karma? De verdad, esto fue peor que sufrir una puñalada. Más allá de la brigada, los Grimm ya habían tomado nota desde hacía tiempo, mientras el ejército se acercaba a la periferia de Vale. Los Nevermores alzaron el vuelo, mientras grupos de Beowulf aullaban y empezaban a cargar. A sus espaldas, se vislumbraba la torpe figura de los Goliaths, mientras el suelo temblaba a su paso. Y estos Grimm eran solo aquellos en el perímetro de Vale, la primera línea que necesitaba caer para alcanzar el santuario interior de la ciudad. Fuego y gira. El frente de la brigada disparó sus salvas iniciales, bombardeando a la horda de Grimm que se acercaba con una oleada de artillería que hundió el suelo, encendió el polvo de fuego y creó muros de llamas. El calor y la presión crearon una nube que oscureció la visión de los nunca más, pero aún más importante, la onda expansiva y el viento desestabilizaron su vuelo. En masa, los nunca más comenzaron a caer en picado. Fuego a discreción. Cada disparo, cada avance, desperdiciaba dinero. Y quizá por eso el hombre que daba órdenes, con los ojos inyectados en sangre y los hombros encorvados, parecía particularmente desquiciado y vengativo, con su piel clara y su aspecto anciano, normalmente impecable e intachable, marcado por las arrugas del estrés. El traje gris que vestía estaba cubierto de suciedad y mugre, pues el colapso de los otros reinos destrozó las conexiones logísticas que había construido con tanto esfuerzo. Jax Schnee rechinó los dientes con vigor y valentía. Junto a él estaba el sucesor de la compañía Schnee, quien desconocía la situación de su padre. Weiss, en cambio, no podría estar más orgullosa de su familia en ese momento y prácticamente lo estaba filtrando todo a través de una lente. Diablos. Incluso su hermano menor, Whitley, parecía lindo últimamente. Con Remnant en peligro de aniquilación, los viejos rencores y acumular riquezas para un futuro incierto eran inútiles. Las reservas de polvo que poseía la familia Schnee ahora se estaban aprovechando al máximo. La visión de miles de rondas Dust construidas y diseñadas por Schnee, encendiéndose en la distancia fue una euforía inconmensurable. Una clara demostración de poder y fuerza que demostró por qué su familia merecía su nombre y reputación. Primera fila, carguen munición de agua. Segunda fila, carguen balas de choque. Muéstrenles el poder del Schnee. Rugió Weiss, con el paso de los años disipando sus reservas. Los datos estadísticos que denotaban la decadencia de la civilización tal como todos la conocían, llevaron a una renovada determinación de triunfar en su corazón. Sobre todo, Weiss no podía olvidar las caras de sus compañeros el día de la caída de Vale. El legado que Archer había dejado dio paso a una promesa tácita de resistir hasta el final. Jaques emitió un sonido de disgusto cuando Weiss empezó a adelantarse. Solo debían hacer un gesto simbólico de fuerza, no usar todo su poder.
Pero la imagen que Weiss estaba generando entre los espectadores lo hizo callar. Las ráfagas de agua disparadas empaparon a los Grimm y formaron grandes charcos que formaron un foso improvisado dentro de los cráteres dejados por la primera salva. La siguiente descarga de ráfagas de choque electrificó a todos los atrapados en el agua. Con espasmos, numerosos Grimm comenzaron a desvanecerse en motas de luz negra, mientras que los fosos electrificados que quedaron obligaron a los Grimm a desviar su ataque. Surgió una oportunidad perfecta. A tu llamada, invierno. Weiss habló en un pergamino. Los vehículos aéreos que proporcionaban fuego de cobertura sobrevolaron una vez antes de que se abriera una cabina y numerosos soldados Atlas saltaran de una cuerda bajada. La primera en descender fue la propia Winter, quien flotó sobre un glifo proyectado en forma de copo de nieve. Abajo. Abajo y despejen la zona de aterrizaje. Ordenó Winter. Los soldados del Atlas que acompañaban a Winter comenzaron a dispersarse y a construir una plataforma de aterrizaje para que los barcos de pasajeros pudieran atracar y desembarcar a sus pasajeros. Mientras tanto, Winter siguió a Weiss y ambos asintieron a Jax, quien ahogó un gruñido cauteloso. Sus hijas lo presionaban para que se jugara todo, y hacer lo contrario arruinaría su imagen y la confianza que los demás tenían en los Schnee. Establezcan un perímetro y sigan disparando. Ordenó Jax mientras Winter dejaba escapar un suspiro de tensión. Winter se acercó a un auricular, presionó el botón de llamada y habló a un receptor de voz. Fase 1 completada, general. Llame a las naves de desembarco. El reino flotante de Atlas quedó atrás, y solo los vulnerables pudieron refugiarse en su interior. Mientras tanto, todos los bullets disponibles estaban cargados con soldados de Atlas y Vermilion. La gran cantidad oscureció el cielo antes de que todos comenzaran a descender dentro del perímetro que la brigada de polvo de Schnee había destruido desde una sección de Grimm. Sin embargo, el respiro no duraría. Incluso ahora, los Grimm regresaban para llenar el vacío en una oleada negra aparentemente interminable. Fue demasiado rápido. No habría tiempo suficiente para que sus aliados desembarcaran con seguridad. Las expresiones de Winter y Weiss decayeron mientras Jax se puso ansioso. Paladines altesianos, despejen el camino. Una voz gritó mecánicamente desde un intercomunicador. El cielo retumbó, lo que provocó que Weiss, Winter y Jax miraran más allá de los toros voladores. Una aeronave militar Atlas sobrevolaba las nubes. Desde la nave, numerosos trajes de combate mecanizados descendían y aterrizaban en tierra. Al llegar, sus armazones motorizados comenzaron a lanzar misiles y ametralladoras por doquier. Y luego, estaba la enorme sombra de un mecha altesiano transportado por cadenas de hierro aseguradas alrededor de la nave aérea. Buen trabajo, Winter, dijo James Ironuo desde el centro de control del mecha. Coloso desplegándose. Bautizado como el Coloso, era un enorme robot altesiano armado con un cañón, una cápsula de misiles, un escudo y un taladro. Pero no se dejen engañar por su gran tamaño. Para su tamaño, era notablemente ágil y móvil. Con el apoyo de los trajes mecánicos Paladín, los Grimm fueron empujados cada vez más atrás, dando espacio y tiempo para que el ejército aliado desembarcara de sus bullets. Pero ahora llegó el momento decisivo. Era necesario trazar un camino para seguir adelante. Activando el escudo del Coloso para resistir el impacto, James apuntó el enorme cañón atado al brazo derecho del Coloso hacia las paredes de Grimm y Vale. La luz comenzó a zumbar antes de que la energía se acumulara en la punta del desintegrador. Muéstrales la voluntad de Atlas. Al disparar, una ola masiva de energía vaporizó un camino a través de los Grimm y abrió un camino hacia adelante. Por un instante, la visibilidad se aclaró y Vale pudo verse a través de la oscuridad de los Grimm. Y desde allí, la figura de la desdichada sombra de los Grimm se hizo visible. Ahora comenzó la verdadera batalla para alcanzar al cazador de rojo. Hoy sería el día. Ruby apretó los puños y esperó ansiosamente la orden de movilizarse y cargar. La vanguardia abriría paso hasta las ruinas de Vale, y el equipo de avanzada sería escoltado antes de que los escoltas se atrincheraran para protegerse de la horda de Grimm. Fue una batalla final.
No se habían elaborado planes de escape para los participantes. La victoria era el único resultado que tenían que conseguir. Mientras observaba cómo James Ironwood abría un camino, Ruby resistió el impulso de lanzarse por su cuenta usando su semblanza. Si ella fuera sola, sería derrotada y asaltada. Aunque había crecido en capacidad en los últimos años, no era invencible. Pero, ¿quiénes eran los miembros de su equipo? A Ruby se le había dado vía libre para unirse al equipo de élite creado para alcanzar al Cazador del Rojo, pero no se le había informado de quién había sido elegido junto a ella. Esto se hizo por necesidad, ya que no había pasado mucho tiempo desde la movilización de las fuerzas aliadas. Se dice que los miembros del equipo de élite fueron seleccionados a través de una prueba virtual, y por lo tanto fueron reunidos apresuradamente. Ruby meneó la cabeza y se concentró. Los miembros de su equipo le quedarían claros una vez que se ordenara el ataque. Cargar. La señal que Ruby había estado esperando finalmente llegó y ella avanzó sin dudarlo. Los pétalos de rosa revoloteaban a su paso mientras su visión se volvía dinámica al aumentar la velocidad. El mundo pareció ralentizarse y el sonido mismo se distorsionó. Las balas acribillaban el suelo, y chispas iluminaban los rostros de los Grimm mientras usaban sus exoesqueletos endurecidos para resistir la embestida de acero y polvo. Detrás, el estruendo de los movimientos del coloso dio paso a otra señal. Sombra avistada, advirtió James por el intercomunicador de su traje mecánico. Sigan el protocolo. La sombra de Grimm es el segador de la muerte y la desesperación. Solo esto había cosechado las vidas de millones de personas. Los encuentros constantes habían formado naturalmente un perfil del enemigo que Atlas había distribuido a sus aliados. Al igual que una sombra imita el contorno del objeto que la proyecta, la sombra Grimm poseía la versátil habilidad de imitar y copiar los movimientos y armas de sus adversarios. Cada encuentro y cada derrota fallida no hacía más que aumentar su repertorio de habilidades y armas. Lo peor de todo es que la silueta de la sombra de Grimm sostenía el contorno de un alto arco negro. Arquero. Ese nombre me vino a la mente, ya que fue uno de los primeros en caer presa de la sombra de Grimm el día que cayó Vale. Esa maldita cosa estaba imitando a alguien a quien ella apreciaba mucho. La furia se reflejó en el rostro de Ruby, pero era diferente para Jan, quien se quedó paralizada incluso después de recibir la orden de cargar. Tras años de entrenamiento en aislamiento, este era su primer encuentro real con la sombra Grimm desde los sucesos de Vale. El cabello de Jan estaba rojo como la sangre. Sus pupilas brillaban con fuego. La ira la invadió. Furia hacia ella misma por haber permitido que las cosas llegaran a este punto, frustración por no poder vengar la muerte de Archer a manos de Ironwood, y furia hacia los Grimm que se atrevieron a burlarse del legado de Archer. Todo llegó a un punto crítico cuando Grimm Shadow golpeó su arco y disparó. Me vinieron a la mente recuerdos del primer encuentro y aventura que Jan tuvo con Archer, y la forma que la sombra Grimm estaba emulando. Bastardo. Jan finalmente se animó a actuar, cargando hacia adelante como un toro. Jan. Gritó Ruby, dándose cuenta de que Jan se estaba dejando llevar por sus emociones. La forma en espiral de la flecha que Ruby podía ver le recordaba demasiado aquella leyenda que Shirou le había contado una vez. La espada del arco iris, murmuró Ruby aturdida. Otros que habían tomado la clase de Archer en la Academia Beacon también se sorprendieron al recordarlo. Sé cómo lo poseyó la sombra Grimm. Ese no era un ataque que pudiera bloquearse de manera convencional. Por el rabillo del ojo de Ruby, el primer miembro alistado en el equipo de élite comenzó a actuar, y Ruby de repente comprendió por qué habían elegido a ese individuo. Me niego a perder nada más. Si ser invencible es mi apodo, entonces más vale que lo cumpla. Una mujer con un cabello rojo deslumbrante atado en una cola de caballo tomó el frente de la carga y levantó el escudo que había obtenido como legado de Archer. Ella protegería a todos los que estuvieran detrás de ella. Para invocar el poder de un artefacto mágico, Archer les había enseñado que los nombres tenían poder y convicción. Lo que necesitaban ahora era un baluarte que no pudiera ser penetrado. Una luz verde brilló sobre el escudo que Pirra sostenía en alto. Debilitado al usar solo aura, la mínima habilidad sería suficiente. Ella gritó su nombre. Aquileus Cosmo.